Te doy la bienvenida a Ser Esencia, tu podcast de crecimiento personal. Soy Nuria y te acompaño a descubrirte y a tomar conciencia de quién eres a través de la reflexión e información valiosa sobre el autoconocimiento y preguntas que te ayuden a ser quien realmente quieres ser. Te guío en ese camino único hacia tu esencia. Si quieres que este podcast siga creciendo, ayúdame con tu suscripción, comentarios y compartiendo. Estás en Ser Esencia. Empieza el viaje. En el capítulo de hoy te voy a hablar de todo lo que produce impacto en tu día a día, tanto lo que te afecta positivamente como negativamente. Y la mayor parte de veces ni te das cuenta de que llevas acumulando experiencias en ti durante todo el día, y mucho menos de qué forma te está afectando. Te voy a ayudar a que identifiques cuáles te suelen afectar y empieces a tomar conciencia para reconocer esas experiencias diarias que puede que te llenen de alegría, dibujen una sonrisa en tu cara, te generen enfado, tristeza o cualquier otra emoción, y que para variar puedas hacer algo al respecto para que no te afecten tanto, tomando conciencia de dónde vienen, ya que eso es lo que te va a ayudar a gestionar mejor las emociones, sobre todo cuando te generan malestar, porque a veces lo único que necesitas es comprender por qué te sientes así y de dónde viene. Voy a darte diferentes ejemplos en los que tu energía, bienestar, actitud, paz mental, estado de ánimo o como lo quieras llamar, se puedan ver afectados por lo que te rodea, para que empieces a identificar algunas situaciones que te afectan y por otra parte a tomar conciencia de qué ha pasado o qué ha precedido antes a ese cambio en tu estado de ánimo y así puedas hacer algo al respecto. Esto te ayudará a ser más consciente cada día, y te digo cada día porque requiere de práctica, ya que irás descubriendo situaciones que te incomoden rápidamente y otras puede que tardes más en verlas. Voy a empezar por el impacto que generan las personas en ti, y puede ser positivo o negativo. Las que producen un efecto positivo son fáciles de localizar, irradian alegría, otras son pura dulzura, bondad. A veces estas personas son las que mejor escuchan, las que siempre ponen esperanza en los malos días. Vamos, que es importante que tengas alguna persona de estas localizadas en tu vida y sobre todo que la cuides. Un ejemplo de persona que impacta positivamente en ti sería esa persona con la que has quedado para desayunar, que con solo su presencia te llena de alegría, de energía, te escucha, no te juzga y disfruta de tu compañía. Pues evidentemente, como afrontes el resto del día, se va a ver condicionado en gran medida por ese encuentro. Porque no es lo mismo empezar el día sonriendo y alegre que quejándose o recibiendo críticas. Vas a ver el mundo con otros ojos y si no te habías dado cuenta, empieza a tomar nota de qué personas impactan positivamente en ti y cuáles no. También te diré que muchas veces pasa desapercibido ese impacto positivo en ti, cuando te dejas arrastrar por las personas que tienen un impacto negativo. Y aquí vamos con las que no impactan positivamente en ti. Y son esas que no se les suele dibujar mucho una sonrisa en la cara, critican constantemente, ya sea a ti o a otros, se quejan continuamente por todo y bueno, creo que te vas haciendo una idea de las personas que impactan negativamente en ti. Si acabas de desayunar con alguien así, pues seguramente tu nivel de alegría, de energía, de tolerancia, incluso flexibilidad ante lo que vaya sucediendo el resto del día, no va a ser todo lo alto que tú querrías o necesitas. De hecho, tu nivel va a bajar bastante en cuanto a esos aspectos. Y por supuesto, observa si tú eres de las personas que genera un impacto positivo o negativo en los demás. Y aquí sinceridad, por favor. Sobre todo contigo. Yo no sé quién eres y no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para acompañarte a ver esas cosas que cuestan de ver. Pero que si te soy honesta, yo también las he tenido que ver. Si no, no tendría sentido que te contara todo esto. Todas, absolutamente todas las personas tienen mejores y peores días. Días en que es mejor que no abran la boca y otros donde son puro amor. Y sí, así es el ser humano, sobre todo cuando está aprendiendo y más aún cuando se le resisten las lecciones. Que tengas días en que generes impacto negativo en otros es normal. Lo importante es que lo veas y luego ya pues tomas las decisiones que tengas que tomar o te sinceras con que lo tengas que hacer. Por lo que si generas un impacto positivo, genial. Y si es negativo, pues también genial, porque lo has visto. Y estás en el momento y lugar perfecto para tomar conciencia y hacer algo diferente, como preguntarte cómo puedes mejorar tu día o el día de las personas que se acerquen a ti. Preguntarte si esto te pasa solo un día o ya llevas demasiados así. Y por supuesto, no es momento de fustigarse, ni victimizarse, ni echarse las manos a la cabeza.
o todo lo duro que estés pensando en darte. Tampoco es momento de enfadarse conmigo, porque yo solo te acompaño a ver y lo que tú hagas con lo que ves va a ser tu decisión y trabajo. Y recuerda, solo eres una persona más aprendiendo y los errores en tu experiencia son tu gran aliado. Ellos te mostrarán por dónde seguir y por dónde no. A veces solo hay que pensar en qué necesitarías tú del otro en un mal día. Si tuvieras un mal día y te cruzarás conmigo por la calle, ¿qué sensación se quedaría en ti si simplemente te sonrío? Y tal vez sea la única que te sonríe en días, pero te sonrío porque sí, porque me apetece, porque es mi modo de decir que yo también he tenido días malos y no necesito conocerte para regalarte una sonrisa, para saber que tú también tienes días malos, como yo o como cualquier otra persona. Y que en esos días da gusto que alguien te dé algo diferente sin más. A veces, como algo tan sencillo como sonreír puede ser tan complicado. Y eso es algo que he aprendido con todas las sonrisas que habré lanzado al mundo porque sí, porque no me costaba tanto, porque yo a veces también he necesitado esa sonrisa porque sí. Una sonrisa sin más. Y me he encontrado con gente a la que no han sonreído en mucho tiempo. Gente con miedo a volver a sonreír. Y gente que necesita que le sonría durante mucho tiempo hasta que comprendan que sonreír está bien. Aunque seguramente eso no fuera lo que le enseñaran. Pero el impacto que tienes en el mundo que te rodea lo decides y lo creas tú. Puede que hoy simplemente necesites que te sonrían. Pero tal vez otro día tengas un buen día o no. Y lo que decidas sea que vas a sonreír a la gente que te cruces, que les vas a ceder el paso si vas en el coche, o tal vez simplemente necesites sonreírte a ti cada vez que te mires en el espejo. Y esto no se hace para que te lo devuelvan, se hace porque comprendes que todas las personas en algún momento necesitan un gesto amable que les genere un impacto positivo y les haga un poquito más fácil el día. Ahora te voy a hablar de cómo impactan los lugares en ti. Para empezar, no sientes lo mismo ni se activan las mismas emociones si vas a un parque, a la montaña, a la playa, a un funeral, a un hospital o a un centro comercial, o lo que se te ocurra en estos momentos. También va a influir la cantidad de gente. Del mismo modo que no impacta lo mismo en ti alguien alegre que alguien triste, pues si vas a un lugar con muchas personas alegres o tristes, también te va a afectar. No es lo mismo ir a un espectáculo de comedia que a un funeral. Y no todos los lugares te generan las mismas emociones. Y para bien o para mal, a la mayoría de personas se les ha enseñado que hay emociones positivas o emociones negativas. Pero la realidad es que lo positivo o negativo va a depender de que puedas expresarlas o no, de que puedas hablar de ellas con naturalidad. Son solo emociones y en función del permiso que hayas tenido para expresarlas, pues te generarán mayor malestar o sentirás liberación. Si hay lugares que asocias a determinadas experiencias, pues esto te afectará en un sentido u otro. Por ejemplo, en la infancia, cada vez que ibas a la peluquería, te daban un caramelo, te hacían cumplidos de tu pelo, etc. Pues ahí vas a asociar la peluquería con un lugar agradable, que es bueno para ti. Por el contrario, si cada vez que ibas a la peluquería en la infancia te decían es que no paras, no colaboras, te va a quedar el pelo feo y burradas varias, pues evidentemente tu experiencia te va a marcar negativamente, a no ser que tomes conciencia de que ya eres una persona adulta y puedes gestionar mejor ir a la peluquería y que tu experiencia en la peluquería ya no va a depender de los comentarios inoportunos de otros. Porque de no ser así, pues puede que al entrar en una peluquería sientas tensión o algún otro malestar asociado a esa experiencia negativa que viviste. Y esto te lo puedes aplicar a cualquier lugar. Tus experiencias pasadas están grabadas en ti y salen una y otra vez hasta que las resuelves. Y por resolver me refiero a que encuentres un resultado más amable contigo en esa experiencia. Lo sensible que seas te va a afectar, pero del mismo modo que también tendrás más sensibilidad a lo que ocurre a tu alrededor, como para tomar conciencia de cómo afecta a tu estado de ánimo. Si por el contrario te cuesta percatarte de lo que pasa a tu alrededor, es probable que te cueste más identificar si al ir a determinados sitios tu estado de ánimo cambia o no. Pero esto solo es cuestión de práctica y de querer ver, por supuesto. Por otro lado, hay personas que les afectan mucho los olores, la polución, el orden, el ruido, incluso los colores. Pero te afecte lo que te afecte, el tomar conciencia de ello te va a ayudar a ser consciente de lo que te está afectando en cada momento para tomar decisiones
de qué te compensa y qué no, aceptar lo que pasa en ti y aprender de ese malestar o de esos momentos positivos. Y por supuesto, de nada va a servir que dejes de ir a sitios que impactan negativamente en ti, que dejes de relacionarte con personas negativas o cualquier otra situación que genere malestar si continuamente te hablas mal. El principal cambio tiene que estar en ti y el mayor impacto que recibes es el tuyo, porque es importante dejar de culpar a todo lo que te rodea para responsabilizarte de lo que haces tú con lo que recibes de lo que te rodea. ¿Cómo te hablas? ¿Lo haces con amor, con amabilidad, con respeto, con paciencia cuando lo necesitas? ¿O por el contrario solo te dices lo que te sale mal, para lo que no sirves, que eres un desastre, que tienes mala cara y un sinfín de frasecitas que no te hacen ningún bien? Pero peor aún es cuando aún encima te las crees. Y ya que estoy hablando de las palabras, ¿qué escuchas? ¿Escuchas a personas que hablan con amor o con miedo? ¿Escuchas canciones alegres o que dan ganas de tirarse por un puente? ¿Que a veces apetece escuchar canciones dramáticas y melancólicas? Pues sí, pero si lo único que escuchas en tu vida es eso, pues evidentemente no va a tener un impacto positivo en ti. ¿Y cómo dejas que te hablen? Y digo dejas porque en ti está la decisión de escuchar a quien te quiere herir o no. Y no me refiero a que no aceptes las críticas que alguien te quiera hacer para ayudarte de forma constructiva, sino a comentarios desagradables que busquen herirte y hacerte mal. ¿Qué situaciones o experiencias vas teniendo en tu día a día y cómo te afectan? Muchas veces acumulas situaciones en las que el impacto es negativo y pasa tan desapercibido el malestar que genera en ti que suele hacer que estalles con la persona más cercana o con más contacto que tengas en ese momento. Y lamentablemente no suele ser porque esa persona te haya hecho algo. Muchas veces es porque vas guardando en ti situaciones, una tras otra, sin darles espacio para que sean expresadas o al menos para que sean vistas. Conforme vayas tomando conciencia, tendrás más capacidad de parar un segundo y decir, esto no me ha gustado nada y no lo voy a repetir. O con tal situación me he puesto triste. Y por supuesto, también pararte a decir, me alegra cuando pasa tal cosa o cuando hablo con tal persona. Valida y reconoce tus emociones. Cada persona es un mundo. Tú eres quien tiene que empezar a chequear qué produce en ti cada situación, cada contratiempo, cada emoción no resuelta, cada lugar al que vas, cada conversación y cómo la gestionas. Las posibilidades son infinitas y las comparaciones son odiosas, porque lo que puede que a ti te afecte muchísimo, a otra persona con la misma situación tal vez no le afecte nada. Con respecto a la misma situación me refiero a que a ti, por ejemplo, te afecte al estado de ánimo que llueva y a otra persona no le afecte nada. Pero de lo que no se habla es del impacto que haya podido tener anteriormente alguna experiencia en ti, creando una experiencia desagradable. Aquí hay que tener en cuenta las experiencias que han sido traumáticas o negativas con anterioridad. Retomando el ejemplo de la lluvia, imagina que alguien en su infancia sufrió un accidente en el que un coche no consiguió frenar a tiempo por la lluvia y golpeó por detrás en el coche que iba con sus padres. Y aunque no resultó herido, sí tuvo un gran impacto emocional en su niñez. Como no hubo heridos graves, no se le dio más importancia. Pero la frase que oyó sobre que no había frenado a tiempo por la lluvia sigue todavía grabada en su inconsciente. Esto no es de extrañar, porque en la infancia no se viven las cosas de la misma manera que en la adultez, ya que la madurez emocional no es algo propio de esa etapa, y mucho menos la gestión de eventos que puedan resultar traumáticos. Por lo que en su etapa adulta, cada vez que llueve, experimente, revive ese malestar del accidente, que le puede venir de cualquier forma. Puede que le falte el aire, que se ponga triste, que sienta tensión en el cuerpo, que apriete los dientes, pero principalmente lo que pasa es que entra en modo alerta, porque eso es lo que grabó su cerebro en ese momento. Si llueve es peligroso y sigue ahí sin saber gestionar en su presente cómo le afecta cada vez que llueve, porque no ha tomado conciencia del impacto que tuvo en el pasado y de cómo le está afectando en el presente. Esto solo es un ejemplo, pero puedes empezar a intuir todas las cosas que dejas pasar y no le das ese espacio para que sean expresadas, que te pueden estar afectando en el presente. Insisto en esto porque en la infancia a veces se tiende a decir no pasa nada, no es para tanto, no te pongas así, y un sinfín de frases hechas que no hacen más que mandarte señales de que no está bien sentir lo que sientes. Y claro, cuando eres pequeño solo piensas, pues si me lo dicen las personas adultas que me cuidan, será que tienen razón. Pero la verdad es que esas personas
adultas, solo eran unos mortales más como tú y como yo, que lo hicieron todo lo mejor que pudieron y supieron. Y por otra parte, hay solución, que es validar eso que tanto necesitaste en esas situaciones que te crearon algún malestar emocional, miedo, angustia, tristeza o lo que sea. Tenías derecho a sentir lo que sintieras en la infancia y ahora eres una persona adulta que puede sostener todo lo que en esa etapa o en otra no pudiste. Y si para eso necesitas ayuda, pues también hay que pedirla. Aquí se puede poner en marcha cualquier miedo o situación que dejaras guardada en un cajón en plan, aquí no pasa nada. Pero la realidad es que cada vez que enfrentas situaciones parecidas, resurge el mismo miedo o malestar. Estas situaciones pueden ir desde que tuvieras miedo a algún animal, de que en algún momento alguien no llegara a tiempo a recogerte, de algún comentario que te hiriera, algún momento que sintieras abandono, rechazo, burla, etc. Y aquí puedes añadir la situación que creas que te afectara en algún momento y no pudieras expresar. Las situaciones pueden ser innumerables, pero puede que ya empieces a recordar experiencias que te afectaron negativamente en el pasado. Y a día de hoy, cuando te encuentras ante algo similar, vuelves a revivir ese malestar. El pasado, si no está sanado, vuelve para ser reinterpretado, para que puedas liberar, expresar y validar aquello que sentiste y puedas acogerlo con el amor y la comprensión que solo una persona adulta y consciente puede sostener. Y muchas veces, los adultos que nos rodean no son personas ni maduras ni conscientes, y mucho menos tienen nociones de lo que es la inteligencia emocional. De hecho, a veces ni siquiera pueden sostener sus propias emociones, como para recriminar que sostenieran las nuestras. Pues no, es que simplemente no sabían. Aquí creo que ya tienes bastante material con el que ponerte a trabajar, con el que empezar a hacerte una idea de cómo impacta el mundo en ti y empezar a tomar decisiones que impacten de forma positiva. Y ahora, ¿sabes ya qué acciones vas a tomar? Aquí acaba el capítulo de hoy. Agradezco tu compañía y te deseo un gran viaje. Te espero en el próximo para acercarte más a Ser Esencia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y compartas.